Buenos días, mi nombre es María Fernanda García Mato, soy médico internista residente del segundo año del posgrado de gastroenterología del Hospital Central Universitario Dr. Antonio María Pineda. Primero que todo, quiero agradecer a los organizadores del evento por esta oportunidad de conocimiento a pesar de la situación actual. El día de hoy les voy a hablar sobre pesquisa en cáncer colorectal y para comenzar vamos a hablar sobre la epidemiología. Para el año 2018, la Agencia Internacional de Investigación del Cáncer atribuyó al cáncer colorectal 900.000 muertes y 1.800.000 nuevos diagnósticos de cáncer a nivel mundial, catalogándolo como la tercera neoplasia maligna más frecuentemente diagnosticada y la segunda causa principal de muerte por cáncer. Al hablar de las tasas de incidencia del cáncer colorectal, podemos observar una importante variabilidad, con tasas más altas como en Hungría, desde 51.2 por cada 100.000 habitantes, y tasas más bajas en el occidente de África. Las tasas más altas de incidencia se pueden ver en países desarrollados como en el norte de América y en Australia. Son países ampliamente industrializados donde se adquieren factores de riesgo que van a estar relacionados con la aparición de cáncer colorectal, principalmente factores de riesgos ambientales como hábito tabáquico, alcohólico, obesidad y sedentarismo. Otro factor importante para tener en cuenta que pudiera explicar esta variabilidad es el hecho de que países en vías de desarrollo tienen expectativas de vida más bajas. No todos los habitantes van a alcanzar la sexta y séptima década de la vida, que es el momento en el cual hay un aumento en la incidencia del diagnóstico de cáncer colorectal. Y también es importante considerar que países que se encuentran en transición económica como Brasil y China han evidenciado aumento de estas tasas de incidencia en los últimos años, pero que países que ya gozan de estabilidad económica, social y política de largos años, se puede observar que si bien esta incidencia se vio aumentada en años anteriores, actualmente estas tasas de incidencia se encuentran bastante estables. En Venezuela, el cáncer colorectal representa la cuarta causa de mortalidad por cáncer, esto según el último reporte del 2012. Las tasas más altas son en el sexo masculino. Si bien no se conoce la razón de esta realidad, se atribuye a que el sexo masculino es más sensible a factores de riesgos ambientales como el hábito tabáquico, alcohólico y las dietas, y esto aunado a que ellos no cuentan con el factor protector de los estrógenos que se observa en el sexo femenino. La mayoría de los casos de cáncer colorectal son esporádicos. Representan del 60 al 65%, y aunque en la literatura están descritos los síndromes hereditarios del cáncer, estos solos van a representar el 5%. Aquí solamente para evidenciar lo que ya les comentaba, que las tasas de incidencia van ligadas o relacionadas con el índice de desarrollo humano, siendo mayor en zonas como Europa y Australia y menor como en África y Latinoamérica. Este aumento de la incidencia no se traduce en un aumento de la mortalidad, como lo podemos observar aquí. Por lo general, los habitantes de estos países tienen acceso a distintos métodos de diagnóstico que logra poder detectar lesiones precoces que van a responder mejor al tratamiento. Y por último, el aumento de la incidencia en personas menores de 50 años se ha venido observando en los últimos años, y esta es la principal razón de por qué las nuevas guías proponen el inicio de la pesquisa de cáncer colorectal a una edad más temprana. En cuanto a los factores de riesgo de cáncer colorectal, se han propuesto varios, entre ellos uno de los más importantes es la dieta. Dietas ricas en carnes rojas, alimentos procesados y azúcares, y bajas en legumbres, frutas, pescados y vegetales están ampliamente asociados a la aparición de cáncer colorectal. Entre otros factores está el hábito tabáquico, el hábito alcohólico, la obesidad, que va relacionada con otras comorbilidades como diabetes mellitus y resistencia a la insulina, donde se va a crear un ambiente proinflamatorio con liberación de citoquinas, y todo esto va a conllevar a la expresión de cáncer. También se han descrito en la literatura factores que brindan protección al individuo, como grupos farmacológicos, entre ellos la aspirina, oligoelementos como el calcio y vitamina D. Se han hecho ensayos clínicos a largo plazo, entre 8 y 10 años, donde los participantes tenían que consumir estos elementos por algún tipo de comorbilidad, y se evidenció una disminución en las tasas de incidencia de estas poblaciones.
En cuanto a la biología molecular del cáncer, esta ha sido una de las áreas de mayor diagnóstico en los últimos años y se ha atribuido diferentes alteraciones a nivel del ADN que pudiera conllevar a la formación de cáncer colorectal. Entre ellos tenemos la inestabilidad cromosómica, esta va a ir relacionada con el número de cromosomas, más o menos cromosomas, el fenotipo metilador de isla, que son zonas del ADN compuestas por citosina y guanina, que van a estar unidas por fosfato y que por lo general no se encuentran metiladas, pero al momento de metilarse estas van a conllevar a que haya inexpresión de algunos tipos de genes. Y por último, la inestabilidad de microsatélites, que son zonas del ADN en donde van a haber mutaciones y estas mutaciones no se van a reparar, produciendo así alteración a nivel de la expresión genética. En cuanto a la carcinogénesis colorectal, esta se va a dar en 4 fases: fase de iniciación, promoción, progresión y metástasis, siendo los órganos más afectados el hígado, el pulmón y los huesos. Aquí es importante destacar que para la fase de promoción y progresión pasan aproximadamente entre 10 a 20 años y es donde toma un papel muy importante la colonoscopia para la detección y resección de lesiones que pudieran conllevar posteriormente a la aparición de cáncer colorectal. La carcinogénesis viene dada por 3 vías. Tenemos la secuencia adenoma-carcinoma, que va a representar de un 85 a un 90% del cáncer colorectal esporádico y está asociado a la inestabilidad cromosómica. También tenemos la vía cerrada, que representa del 10 al 15% del cáncer colorectal, va a estar asociado al fenotipo metilador de isla. Y por último, la vía inflamatoria, que representa menos del 2% del cáncer colorectal y va a estar relacionado con procesos inflamatorios a nivel de la mucosa que posteriormente pueden evolucionar a displasia y posteriormente a cáncer, y es una de las principales vías por las cuales se explica la aparición de cáncer colorectal en patologías como enfermedad inflamatoria intestinal. Al hablar de pesquisa de cáncer colorectal debemos de tener claro distintos términos, entre ellos el riesgo promedio de cáncer colorectal. Este es todo paciente sin antecedente familiar de cáncer colorectal. El riesgo elevado de cáncer colorectal es todo paciente con antecedente de cáncer colorectal familiar o algún síndrome hereditario. Y también tenemos el cáncer de intervalo, que este se puede dar en 2 escenarios: después de un resultado negativo en el episodio de cribado y antes del siguiente examen de vigilancia, o después de un test positivo con colonoscopia que tenga el hallazgo de un adenoma y antes de la siguiente prueba de seguimiento o vigilancia. En cuanto a las diferentes guías y métodos de pesquisa de cáncer colorectal, como podemos observar en esta diapositiva, se han hecho distintas publicaciones en diferentes años y por distintas sociedades. Las últimas son las de la Sociedad Americana contra el Cáncer del 2016 y del 2018. Y aquí podemos observar todos los métodos que se utilizan para pesquisa de cáncer colorectal. Tenemos métodos imagenológicos como la sigmoidoscopia, colonoscopia y colonografía por tomografía. Si bien la sigmoidoscopia es un método que aún se sigue indicando en las guías por ser mejor tolerado por el paciente, menos invasivo, tener otro tipo de preparación que es mejor tolerada, siempre que se pueda hacer una colonoscopia es mejor para poder tener una mejor evaluación del colon y del paciente. También se describen los estudios varitados. Esto ya ha perdido mucho valor en los últimos años, prefiriéndose los estudios imagenológicos endoscópicos o por tomografía. Y por último tenemos los métodos que se realizan en heces, donde se describe la sangre oculta en heces, la prueba inmunoquímica fecal y la medición de ADN en heces. En cuanto al tiempo que debe pasar para realizarse cada uno, vemos que hay cierta correlación entre las diferentes sociedades. Para sangre oculta en heces y prueba inmunoquímica fecal debe pasar 1 año. Para la medición del ADN en heces, 3 años, una prueba que es costosa y no es tan accesible. Para la realización de la colonoscopia, 10 años, y para la sigmoidoscopia y colonografía, 5 años. Como les comentaba, la última guía es de la Sociedad Americana contra el Cáncer en el 2018 y es aquí donde se propone el inicio de la detección de cáncer colorectal a los 45 años por el aumento de la incidencia en personas menores de 50 años. Y esta pesquisa debe continuar hasta los 75 años. Desde los 75 a los 85 años va a depender de las preferencias del paciente, de la expectativa de vida y de las comorbilidades del mismo. Y ya después de los 85 años, por lo general, no se indica. Y todavía se está
en la espera de las últimas guías de la Fuerza de Unión Preventiva de los Estados Unidos, que están en proceso de publicación ahorita en el 2020. Las directrices por las cuales se basa la Sociedad Americana contra el Cáncer para el inicio de la pesquisa del cáncer colorectal a los 45 años vienen determinados por modelos epidemiológicos estimados en cuanto a la ganancia de años del paciente. Y aquí en esta gráfica podemos observar que por los distintos métodos de pesquisa de cáncer colorectal hay un importante aumento de la expectativa de vida de los pacientes, y esto supone un beneficio global que se contrapone a la desventaja que pudiera causar el inicio de la pesquisa de cáncer colorectal a los 45 años. Desventajas como en cuanto al factor económico, a que el paciente amerite más colonoscopias a lo largo de su vida, o que estas colonoscopias pudieran complicarse con perforación o hemorragia. El objetivo de la pesquisa de cáncer colorectal es llegar a la mayor cantidad de habitantes, y siempre es importante saber que el paciente tiene la posibilidad de elegir entre las diferentes pruebas. Hay pacientes que se oponen rotundamente a la realización de una colonoscopia, pero puede que este paciente no amerite la realización de la colonoscopia en ese momento y puede entrar al programa por medio de otro método. Siempre la elección del método va a depender de factores económicos, factores de accesibilidad, de la clínica y de la evolución del paciente, y siempre debe ser guiado por un médico. El seguimiento adecuado de una prueba positiva no colonoscópica siempre debe tener una colonoscopia oportuna, y esto es lo que debemos de tener en cuenta. A continuación vamos a hablar sobre los distintos métodos de pesquisa, iniciando con la colonoscopia y hablando un poco sobre los pólipos. En cuanto a la colonoscopia, es el gol estándar para la detección de distintas lesiones, para la detección de cáncer, para la detección de pólipos. Con la realización de la colonoscopia disminuye la incidencia de cáncer colorectal desde un 62 hasta un 89%, así como la mortalidad de cáncer. Es un método que es seguro, con tasas de perforación de menos de 1 por cada 1000 estudios y tasas de hemorragia de 8 eventos por cada 10.000 colonoscopias. En cuanto a las desventajas, necesita una preparación completa, que por lo general es engorroso para el paciente. Es un método que es costoso, no todos tienen accesibilidad al mismo, y esta es la razón por la cual no se propone como un método de pesquisa global. Y el porcentaje de detección de pólipos o de lesiones neoplásicas malignas va a depender del segmento colónico explorado. Esta relación a que el colon izquierdo es más fácil de explorar que el colon derecho. La colonoscopia debe realizarse cada 10 años. Sin embargo, esto va a variar dependiendo de los hallazgos que se pueden hacer en esa colonoscopia, y hay guías donde, en base al tamaño, al número y a la histología de los pólipos que se encuentren en dicho estudio, van a recomendar cada cuánto debe realizarse o repetirse el estudio y la vigilancia. También es importante conocer que hay distintos factores que se deben de cumplir para garantizar una colonoscopia de alta calidad. Esta debe ser completa a ciego, un 95%. Debe de tener una adecuada preparación del intestino para detectar pólipos mayores a 5 milímetros. El colonoscopista debe tener una tasa de detección adenoma global de un 25%, 30% para masculino y 20% para femenino, y debe de realizarse la resección completa del pólipo sin dejar ningún resto del mismo. En cuanto a la clasificación de los pólipos, de manera general tenemos los adenomas convencionales y los pólipos cerrados. Cuando hablamos de adenomas ya nos referimos a algún tipo de displasia que puede ser de bajo o alto grado, y también se van a clasificar según su arquitectura y el porcentaje de la misma en tubular, túbulo velloso o velloso. Y en cuanto a los pólipos cerrados, estos pueden ser pólipos hiperplásicos, el pólipo cerrado sésil, también denominado adenoma cerrado sésil. Sin embargo, se prefiere el término pólipo porque no todos tienen displasia, y el adenoma cerrado tradicional, que este es menos frecuente. El cáncer de intervalo es una realidad en nuestra actualidad. De 6 al 12% de pacientes con cáncer colorectal tienen una colonoscopia previa, y hasta un 20% de los mismos tienen una polipectomía que en su momento se creyó que fue completa. Y esto es algo que nos tiene que alertar, y es muy importante por esta razón
conocer la semiología endoscópica en el manejo de los pólipos de colon. Siempre se deben de identificar lesiones sutiles, se debe de delimitar la lesión, se debe predecir la histología del pólipo que estamos observando y se debe buscar signos para ver si hay invasión o no de la submucosa. Y todo esto nos va a ayudar a un manejo endoscópico eficiente y a saber qué vamos a hacer con estas lesiones, ver de qué se va a beneficiar más el paciente, si de una resección endoscópica, mucosal, submucosal o incluso una intervención quirúrgica. Siempre, como les comentaba, tiene que hacerse la búsqueda activa de lesiones sutiles. No todas las lesiones son vistas a simple vista. Se debe hacer un lavado exhaustivo de la mucosa para ver la presencia de estas lesiones planas, que por lo general vienen cubiertas de moco y que la única alteración va a ser una disrupción en cuanto al patrón vascular. También es importante delimitar la lesión. Esto se debe realizar con cromoendoscopia digital o con el uso de algunas sustancias como el ácido acético para delimitar correctamente y saber qué es lo que se debe de resecar. También es importante realizar la clasificación morfológica de los pólipos. Para esto tenemos la clasificación de París, que pueden ser pólipos pediculados, sésiles, elevados, planos o excavados. Y los excavados toman gran importancia porque hasta un 50% de estas lesiones ya tienen invasión a la submucosa. También podemos predecir la histología del pólipo. Para esto hay diferentes clasificaciones dependiendo del tipo de colonoscopio que se tenga. Por lo menos los colonoscopios con imagen de banda estrecha se pueden utilizar la clasificación de NICE o también la clasificación de J-NET, donde por características de color, de vaso y de patrón de superficie podemos predecir qué tipo de histología es. Aquí podemos observar estas fotografías y podemos observar aquí una lesión donde hay algunos parches blanquecinos, hay disrupción de los vasos sanguíneos. Aquí no se observan vasos sanguíneos o incluso ausencia de los mismos, con un patrón de superficie que está totalmente alterado, y es lo mismo que también podemos observar en esta zona. Y esto es característico, aparte de que aquí podemos ver una depresión bastante importante de las lesiones que invaden submucosa. Pero en esta zona, que está rodeado por amarillo, que es parecido también a esta, podemos observar que hay un color que es más oscuro, donde se encuentra un patrón de superficies con orificios glandulares que son tubulares y que van a estar rodeados por patrón vascular, y esto es característico de los adenomas. También tenemos la clasificación de Kudo, y esto nos ayuda a predecir la histología del pólipo, y esta se va a basar en cuanto a la arquitectura glandular. Tenemos el tipo 1, que lo podemos observar en un colon normal, que vemos los orificios glandulares circulares que están muy bien organizados, y al tipo 2 vemos estos mismos orificios glandulares, pero son un poco más abiertos y se encuentran bien organizados. El tipo 1 y el tipo 2 lo podemos observar en pólipos hiperplásicos. Luego tenemos el tipo 3, que puede ser de dos tipos, tipo 3S y tipo 3L. El tipo 3S también cuenta con orificios glandulares que son circulares pero más pequeños que el tipo 1, y el tipo 3L es lo característico del adenoma tubular. Vemos los orificios glandulares tubulares alargados, pero ellos siempre van a ir acompañados del vaso o del patrón vascular, y como les comentaba, es característico de los adenomas tubulares. También tenemos el tipo 4, que aquí vamos a observar de igual manera los orificios glandulares más bien tubulares, ramificados, pero se diferencia del tipo 3L porque no van acompañados del patrón vascular y se forman como unos cotiledones en la superficie. Y esto es característico de los adenomas vellosos. Y por último el tipo 5, que es lo característico de la zona central de esta lesión, porque la zona periférica sería más en relación a un tipo 4, a un adenoma velloso. El tipo 5 va a tener una completa disrupción tanto de la arquitectura como del patrón vascular. También es importante conocer la diferencia entre los pólipos hiperplásicos y los pólipos cerrados sésiles. Podemos observar que los pólipos hiperplásicos casi siempre van a estar bien delimitados, bien definidos, y los pólipos cerrados sésiles a veces es difícil encontrar bien esta delimitación. Lo otro que nos puede ayudar son las características de las glándulas. Como les dije, los pólipos hiperplásicos siempre van a tener estos orificios glandulares circulares o un poco más abiertos, pero son iguales en toda la extensión del pólipo. En cambio, en el pólipo cerrado sésil vemos de igual manera estos orificios glandulares circulares
que van a estar organizados. Sin embargo, aquí podemos observar que hay unos que son más amplios que otros, y esto es muy característico de los pólipos cerrados sésile. También es característico de los mismos estas formaciones que en la literatura las definen como formas de nube, que también podemos observar aquí, y es característico de este tipo de pólipo. También tenemos la clasificación de las lesiones de extensión lateral, que esta por lo general son adenomas que van creciendo de manera horizontal, y estas pueden ser granulares y no granulares, siendo las granulares con mejor pronóstico, y las no granulares, que pueden ser planas o excavadas, por lo general tienen invasión a la submucosa. En cuanto a la polipectomía, hay distintos instrumentos y distintos tipos de polipectomía. Esto va a depender de la semiología del pólipo, va a depender de su tamaño, de su localización, de la histología, etc. Tenemos las asas, ellas son de diferentes tamaños, de diferentes formas. Las polipectomías se pueden realizar con asa fría, que solamente con el uso del asa, o ya con asa caliente, que se va a necesitar la unidad de electrocirugía, y esto va a depender del tamaño del pólipo. Por lo general, en pólipos ya más grandes se utiliza la polipectomía con asa caliente. Sin embargo, ya en la literatura también se encuentran algunos casos de polipectomías grandes con asa fría y con un buen pronóstico. También se pueden utilizar las pinzas para la resección de los pólipos. Por lo general se utiliza en pólipos menores de 5 milímetros. Hay otros instrumentos que también son necesarios, como estas agujas que permiten la inyección de solución hipertónica en la submucosa. Esto va a ayudar a que haya una elevación adecuada del pólipo, una mejor delimitación del mismo, y también nos va a ayudar a predecir si esta lesión tiene o no invasión a la submucosa. Hay un signo que es el signo del no lifting, que es al momento de inyectar la submucosa con esta solución hipertónica, esperamos ver una elevación del pólipo. Y si no se evidencia esta elevación, ya pudiéramos predecir que hay invasión submucosal, y que a lo mejor este paciente no se va a beneficiar solamente de una resección endoscópica de la mucosa y del pólipo. Hay otros instrumentos importantes que se necesitan para lograr una adecuada hemostasia al momento de la polipectomía. Tenemos el endoloop, que este va a usarse principalmente en pólipos pediculados. Se coloca alrededor del pedículo del pólipo y se aprieta para evitar que haya un sangrado posterior a cortar el mismo. Se corta por encima del endoloop. Y también tenemos los endoclip, que por lo general se utilizan para lograr hemostasia luego de la resección del pólipo. Hay algunas otras lesiones que van a meritar otro tipo de procedimiento endoscópico, que pueden ser resecciones mucosales. Se pueden llevar a cabo por endoscopios de doble canal o endoscopio de un solo canal con la ayuda de un cabezal. Aquí se aspira la lesión y se coloca una liga, como la ligadura de las varices esofágicas, y luego se procede al corte, que puede ser por encima o por debajo de la liga. O también tenemos instrumentos que se utilizan para las resecciones submucosales, que por supuesto estas son técnicas que deben ser realizadas por expertos y por personas que estén ampliamente calificadas para el mismo. Continuando con los métodos de pesquisa para cáncer colorectal, tenemos la sangre oculta en heces. Esta se basa en la detección química de sangre por reacción de peroxidasa y actividad del grupo hemo. Es una prueba que es sencilla, económica y que está ampliamente disponible. Es muy sensible, pero es poco específico, y interfiere con el resultado la hemoglobina de carnes rojas, peroxidasas en plantas y oxidantes como vitamina C, y es por eso que al paciente se le debe indicar dieta 2 a 3 días antes de la realización de la misma, para lograr una mejor especificidad. Tiene un valor predictivo positivo del 3 al 10%, y varios ensayos han demostrado la disminución de la mortalidad por cáncer colorectal hasta en un 32%. También tenemos la prueba inmunoquímica fecal. Este es un anticuerpo contra la globina humana. Es una prueba que se basa en relación a la sangre oculta en heces, pero en esta no interfiere con el examen ni medicamentos, ni peroxidasa, ni la proteína animal, por lo que el paciente no debe realizar ningún tipo de dieta. Por supuesto, aumenta la especificidad hasta un 94% y una sensibilidad del 79%, y pueden haber variación de los resultados por diferentes puntos de corte o por el uso de distintos reactivos.
También tenemos la medición del ADN en heces. Este fue aprobado por la FDA en el 2014. Su nombre comercial es el Cologuard y este se basa en la medición de desechos moleculares en heces que van a estar presentes en neoplasias malignas. Se han hecho distintos ensayos para comparar la sensibilidad del Cologuard versus otras pruebas como la prueba inmunoquímica fecal en cuanto a la detección de cáncer colorectal, siendo mayor para el Cologuard en un 92% versus un 74% para la prueba inmunoquímica fecal. Sin embargo, en cuanto a la detección de adenomas avanzados, el Cologuard mostró menos sensibilidad que la prueba inmunoquímica fecal, lo cual disminuyó su carácter preventivo. También tenemos la colonoscopia por tomografía. Este es un examen que por lo general se realiza en pacientes que no se les ha podido realizar una colonoscopia completa, ya sea por otras comorbilidades, por enfermedades como enfermedad inflamatoria intestinal, enfermedad de Crohn, que tenga algún tipo de estenosis, diverticulitis, etc. En cuanto a la detección de pólipos, tiene una sensibilidad del 66% y una especificidad del 80%. La sensibilidad disminuye para pólipos menores de 8 milímetros y la detección en cuanto a cáncer colorectal es igual de efectiva que en la colonoscopia. El paciente, por supuesto, va a meritar que también se realice una adecuada preparación del intestino y él mismo va a experimentar esta prueba sin ningún tipo de dolor. Y por último tenemos también la septina 9 metilada. Esta es una prueba que se aprobó recientemente por la FDA en el 2016. Se basa en que al final de la mitosis, en la citocinesis, cuando ya se van a separar las dos células hijas, se necesita el aporte de una estructura y esta estructura va a estar dada por las septinas. Sin embargo, cuando la septina 9 se encuentra metilada, no va a ejercer adecuadamente su función y esta es la que se va a medir por medio de PCR en sangre. Es la opción de una prueba no invasiva, pero actualmente, a pesar de estar aprobada por la FDA, es una prueba que es costosa, con la cual no hay mucha accesibilidad para la población. Sin embargo, es bueno saber que existe y que se encuentra aprobada por la FDA con una sensibilidad del 70% y una especificidad del 90%. Y ya por último, para concluir, todos los adultos mayores de 45 años con riesgo promedio de cáncer colorectal deben someterse a exámenes regulares de detección de cáncer colorectal. Se debe continuar la pesquisa hasta los 75 años y de ahí en adelante se puede continuar hasta los 85 años dependiendo de la esperanza de vida y preferencia del paciente. La elección de la prueba se basará en relación a factores de costo, acceso, preferencia y hallazgos previos. Se busca lograr altas tasas de participación y adherencia a diferentes programas de cribado de cáncer colorectal. El paciente tiene capacidad de elección, siempre guiado por el personal médico, el cual debe aportar información precisa y responder dudas. Y la pesquisa adecuada tendrá un impacto importante en la incidencia y la mortalidad por cáncer. Dios pone personas con mentes tan brillantes en tu camino que conversar con ellos es una verdadera bendición. Muchísimas gracias.